Como vamos a estar en familia, yo voy a ser breve. Supongo que habréis hablado mucho con Jesús de la novela, y simplemente decir, por ejemplo, que es una novela de ideas, ¿no? El hecho de que sea una novela de ideas plantea algunos problemas, ¿no? Quizá por eso me ha gustado. A mí me han acusado muchas veces de escribir novelas de ideas. Entonces, que es la historia de, por extraño que parezca, la historia de una redención, ¿no? Las ideas en el siglo XX pues, han sido muy importantes y de hecho prácticamente han sido las únicas que han movido sociedades enteras, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa ha sido un elemento importante y es ahí cuando nos dimos cuenta de que realmente aquí Jesús maneja la idea del terrorismo, las ideas del IRA, las ideas de los propios gobiernos, ¿no? Quiero decir con todo esto que estas ideas que aparecen en la novela, o esta redención que aparece en la novela, son tan vigentes que prácticamente son las que manejan casi todos los gobiernos actuales, ¿no? Incluida la democracia. Entonces, es una historia de redención, como he dicho, pero lo que hace importante esta novela ha sido el desarrollo que ha empleado Jesús y sobre todo la contención en el lenguaje y la contención a la hora de plantear personajes, tanto principales como secundarios. Y esto es importante, ¿no? Porque evidentemente ya no estamos, ya no hay que escribir para un público para el que las ideas sean muy importantes, ¿no? Ahora la gente lo que busca en cualquier novela es el entretenimiento, ¿no? Pese a lo cual es una novela también que facilita mucho el entretenimiento, ¿no? Que engancha desde el principio, ¿no? Entonces el desarrollo de los personajes, la contención y la precisión en el lenguaje, ¿no? Yo supongo que Jesús ha tenido que contenerse muchas veces para no ser un poquito más barroco, y explicar con palabras breves, con ideas breves, con frases breves, lo que él ha querido desarrollar, ¿no? El resultado es inteligente, es muy vigente, ahora hablaremos de la vigencia de la novela, y propone una trama para llegar a fenómenos que muchas veces no entendemos. ¿Quién entiende el terrorismo, ¿no? Y para plantear otros muchos, ¿no? Entonces las ideas como problema. Yo definiría esta novela como eso, ¿no? Como un planteamiento de ideas que presuponen problemas en una sociedad en la que son tan importantes, y hablo no solamente sobre ideas políticas, sino incluso la publicidad que se maneja tanto actualmente es un problema de ideas también, ¿no? Entonces la elección de la trama es muy importante, es una trama de mucha actualidad y es preguntarse en qué se ha convertido el humanismo actual, ¿no? Es decir, hasta qué punto el concepto de lo humano, las ideas que tenemos sobre el resto de los hombres plantean muchas veces ideas o ideologías que están continuamente redefiniendo lo humano, ¿no? ¿Qué es el humano? ¿Por qué los humanos optan por una cosa o por otra? Sobre todo porque optan por la violencia, porque optan por el terror, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el marco que ha planteado también es, es el de una novela histórica, ¿no? Aunque sea una novela histórica que no se vaya al antiguo Egipto, que no se vaya a la prehistoria o que no se vaya al siglo XIX o XVIII, que es lo más normal que podemos encontrar, ¿no? Sino que ha buscado un momento histórico fundacional en relación al momento que vivimos actualmente. Todo lo que entendemos por política actual, por democracia actual, tiene que tener en cuenta lo que Jesús ha planteado en los años, en el año 45, el año 41, 42, 43, ¿no? Que es donde se desarrolla esta novela. El marco es, por tanto, el de una novela histórica, aunque cercana, y las relaciones entre estos personajes enfrentados durante la Segunda Guerra Mundial, donde asistimos a los bombardeos por parte del Tercer Reich de Londres y de Dublín, los problemas de la comprensión del nazismo, todavía estamos intentando, todavía se está escribiendo mucho sobre qué fue por qué se originó el nazismo, y el surgimiento del IRA justamente en estos años, ¿no? Además, la implicación, a veces bastante maniquea, cosa que es un acierto en la novela, el continuo enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? De algunos hombres en la realidad social, ¿no? Y en cuanto a otro elemento de la novela muy importante, es las relaciones entre el plano íntimo y el plano colectivo, es decir, entre
relaciones entre los personajes que aparecen aquí y la realidad social en cuyo marco se plantea, ¿no? En cuanto al plano personal, el famoso personaje de David O'Connor, ¿no? Es un tipo muy interesante, ¿no? Recuerdo que además es un tipo que, a pesar de que tiene ideas propias, ideas que él quiere llevar a la sociedad, me recuerda mucho a los antiguos colaboracionistas, ¿no? En Francia, por ejemplo, menos en Inglaterra, pero en Francia, porque Inglaterra ha sido siempre un país, y lo están viendo actualmente también, si es que todo se relaciona con el presente, ¿no? Con el Brexit que se ha montado, ¿no? Es un país un tanto aislado en relación a Europa, pero por ejemplo en cuanto a Francia hubo bastantes colaboracionistas, escritores colaboracionistas, por ejemplo Louis Ferdinand Céline, ¿no? o La Rochelle, que plantearon colaborar con los nazis sencillamente porque veían en el nazismo la única forma de unificar Europa. Es decir, el Tercer Reich era una especie de paneuropeísmo fundado en ese momento y en el que a Europa le hacía falta eso, una serie de ideas generales, daba igual que fuera Hitler quien las trajera o que fueran los intelectuales europeos. El problema es que la intelectualidad europea jamás consiguió fundar un paneuropeísmo, un humanismo en la Europa de aquel momento y en los años anteriores. Recordad que el Imperio Austrohúngaro había ya sucumbido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, Hitler plantea, aunque solo fuera indirectamente, una Unión Europea, un territorio, el famoso espacio vital de Hitler, que después se convirtió en o sea, que atrajo a muchos intelectuales de esta época, ¿no? La Rochelle, por ejemplo, cuando fue reconquistado París y le dijeron los amigos, has sido colaboracionista, te van a matar, te van a fusilar, ¿no? Él contesta que se queda, que no quiere oír y que se queda porque quiere saber qué van a hacer con él los franceses. Al fin y al cabo, él creía en sus ideas, eran ideas absolutamente insostenibles en ese momento, pero efectivamente cuando cayó la Francia de Vichy, lo que hicieron fue obligarlo a suicidarse, ¿no? Entonces todo esto es importante y es muy latente en la novela, ¿no? Y luego el punto, ¿no?, que une el nazismo con el terrorismo. Evidentemente el nazismo es un terrorismo de Estado, ¿no?, igual que muchos de los terrorismos de Estado que actualmente se mantienen en el mundo, ¿no? Y otro punto importante es las preguntas que se hace el propio O'Connor sobre su identidad. Es el gran problema de esta novela, ¿no? ¿Dónde está la identidad de los personajes? ¿Dónde está la identidad de Europa? ¿Dónde está la identidad, la relación entre la identidad de esos personajes esenciales y particulares con todos los movimientos colectivos que se están haciendo aquí, ¿no? Y en el plano político, el que se opone a eso, o el que engloba todo eso, aparece la lucha contra el terrorismo por parte del gobierno tanto irlandés como inglés, que supone además otro terrorismo de Estado, ¿no?, la ausencia absoluta de justicia y el mantenimiento de las apariencias en el caso de los poderes del Estado, ¿no? Todo es falsedad en esta novela, y todo es autenticidad también, porque al fin y al cabo se trata de una guerra de continuas preguntas que los personajes están haciendo, ¿no? Entonces me gustaría simplemente analizar algunos aspectos que me han parecido importantes, ¿no? El aspecto de la libertad. Los terroristas, por muy terroristas que sean, luchan por la libertad, y ven en esa libertad un punto absoluto para explicar su propia identidad. Sin la libertad no hay identidad, en el caso de los terroristas, en el caso de O'Connor, en el caso de Elira. Luego también la no utilidad, ¿no?, del uso de la violencia. Ellos utilizan la violencia, pero saben que la violencia es un instrumento hasta que se convierte en un fin. Esto es importante. La libertad es el último reducto de esa violencia que continuamente se ven obligados a practicar para ser libres o para llegar a ese paraíso libertario que los terroristas en principio plantean, ¿no? Es entonces el producto de esta violencia de un derrumbamiento vital, en el caso de ellos mismos y en el caso del movimiento que representan. La única forma de relación con el poder es la violencia, ¿de acuerdo? No puede, el
terrorismo y el gobierno inglés no pueden sentarse a hablar sobre estos temas porque es imposible, ¿no? Igual que es imposible con cualquier terrorista. Entonces es un reducto que no los acoge, pero que más o menos está ahí y que da legitimidad a los actos que realizan, ¿no? Por ejemplo, el interrogatorio de Danny Connolly, ejercido por el poder, que es terrible ese interrogatorio, es un interrogatorio que se ha estado repitiendo continuamente a lo largo de la historia, por ejemplo, con los interrogatorios de la Guardia Civil a ETA en nuestro país, ¿no? Es terrible, les da igual que ese personaje sea culpable o no, haya hecho los crímenes que se le imputan, etcétera, etcétera, les da igual. Para ellos lo más importante es mantener una sombra de orden y en ese caso pues hay muchos inocentes que pagan, ¿no? No solamente los muertos que matan los terroristas en el cine Metropol o en el café de Tommy's, ¿no? Entonces, este interrogatorio es importante, o el atentado que produce O'Connor al presidente irlandés de Valera, ejercido, ¿no?, por este personaje. Le dije hace mucho tiempo a Jesús que me recordaba esta novela, ahora marcaré las diferencias, me recordaba esta novela a una escrita por Pavel Kohout, que es un autor checo, y que juega un poquito con la idea que él ha planteado, ¿no? Es la historia de un inspector de la policía checa que durante la Segunda Guerra Mundial, se titula la novela La hora estelar de los asesinos, durante la Segunda Guerra Mundial se tiene que poner de acuerdo y tiene que colaborar con el general que tiene tomada Praga, el general nazi que tiene tomada Praga, porque hay un asesino en Praga que se dedica a matar viudas. Entonces crea tanto terror, fijaos, qué contradictorio, ¿no? En medio del terror que crea la propia guerra y que crea la propia ocupación nazi de Praga, se tienen que poner de acuerdo para pillar a ese asesino. Es curioso porque la gran diferencia que hay con los asesinos que aparecen en la novela de Jesús es que este hombre, que mata a la viuda, está loco. Es un asesino personal, es una sombra que circula por toda Praga, que siembra el terror, y eso les parece todavía más terrorífico a estos dos que están encargados de mantener el orden desde el punto de vista checo y desde el punto de vista alemán, nazi. Les provoca más terror que el propio terror de la ocupación, y de los bueno, el hecho de que manden, ¿no?, a Auschwitz continuamente a un montón de judíos, ¿no? El propio O'Connor, cuando se entrevista con Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán dice que ha matado a 19 judíos, ¿no? O sea que él va con sus cartas credenciales por delante, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, porque aquí no hay ningún elemento personal, no hay nada psicológico o psiquiátrico que provoque el terror. Aquí lo que lo provoca es una serie de ideas organizadas por el IRA que se ponen o sea, que se ejerce así, con bombas. Otro punto importante es el de la normalidad de la guerra y los problemas de conciencia que crea. Por una parte, Mark Brown, que está continuamente, que habla con su padre porque ha tenido que matar en la guerra, en plena batalla, a un alemán por la espalda. Fijaos la diferencia entre los problemas de la gente normal y corriente y la diferencia entre los problemas que plantean o que tienen en la cabeza los políticos, ¿no? Por eso esta novela es compleja en ese sentido. O también el famoso rescate, ¿no?, de Ridley Stevenson y su padre en Calais, ¿no?, en Dunkerque, que están rescatando a gente y mientras sus propios compatriotas están matando a todos estos, o luchando contra el IRA, los propios alemanes matando a gente en la guerra, ¿no? Entonces todo esto es importante porque la normalidad de la guerra es algo que, la normalidad entre comillas, es algo que, claro, que incide de manera absolutamente diferente en cada individuo. La política lo tiene asumido, pero los individuos muchas veces no, porque es la política la que obliga a los individuos a tomar cartas en el asunto, a dejar de ser lo que son, ¿no?
Entonces, había dicho antes que la política es la creadora de una red de apariencias en toda la novela que son difíciles de aceptar para el lector. Jesús lo plantea muy bien porque para él lo trata como situaciones dadas. Pero el lector que se asoma a la novela se da cuenta de que, claro, de que si él estuviera en esas situaciones sería muy difícil asumir lo que está haciendo, o aceptar lo que no hace. Eso ocurre muchas veces. El caso del discurso de Churchill, por ejemplo, que es absurdo, o el caso de la neutralidad de Valera con respecto a no meterse en la guerra con los ingleses. Todo esto a mí me ha recordado mucho a las ideas de la yihad que estamos padeciendo actualmente. Son las ideas las que provocan el caos, las que provocan las muertes de gente inocente. Entonces es importante que todo esto lo tengamos en cuenta porque todo esto es absolutamente vigente. Jesús acude a los orígenes de Lira porque realmente todo problema tiene un origen, ¿no? Pero es un problema que todavía no ha terminado en absoluto. Es un problema que lo tenemos en todas las sociedades actuales, ¿no? Entonces se dan estos dos planos, el plano de lo individual, de lo colectivo, y también que es cuando la novela empieza a ser bastante más interesante, es interesante desde el principio, pero sobre todo cuando aparecen las disensiones entre los mandos y los soldados rasos, o las disensiones entre los políticos, que son los que toman las decisiones, y las propias víctimas que padecen esas decisiones, ¿no? El propio O'Connor se enfrenta a lo que todos hacen. Es gente tan vulgar, tan extraña, que no puede justificarse de otra manera. Entonces, claro, llegamos a qué es la definición del terrorismo, ¿no? En la reunión de esta gente con Ribbentrop aparece o se marca una nueva definición de terrorismo, ¿no? Al fin y al cabo, el terrorismo es un terror especializado en el marco del terror propio de la guerra. ¿De acuerdo? Hay muchos bombardeos, la gente muere y ellos están agarrados, están aferrados a una especie de idea del terrorismo que además conecta con la libertad. Cuando hay un enemigo exterior, como el caso de Hitler y del ejército alemán, no hay problema, hay que luchar contra ellos. Pero es que además los terroristas del IRA tienen un deseo de libertad no solamente con respecto a los nazis, y se alían con los nazis precisamente para ir contra su propio gobierno, porque ellos quieren ser libres dentro de Inglaterra, ¿no? Es alucinante el conjunto de ideas que aparecen aquí. Por tanto, aparece la idea también de la degradación, del vacío existencial de alguien que realmente no tiene sentido como personaje. ¿Cómo es posible que alguien que mata a otras personas para construir una Irlanda libre pueda, es decir, alguien que en las sociedades modernas no tiene mucho sentido, porque todas estas cosas se supone que deberían solucionarse, ¿no? Con diálogo, con un tipo de resistencia diferente, y sin embargo ellos se agarran a la violencia precisamente porque no tienen más remedio, no tienen más remedio, y cuando hablan, cuando intentan imponer esas ideas, pues se dan cuenta de que su vida no tiene sentido. Entonces un tío cuya vitalidad o cuya existencia no tiene un sentido, pese a ello, se ve sometido a un proceso de degradación psicológica y al final de la novela degradación física, porque entonces, claro, es un hombre que quiere sobre todo perdurar para la posteridad. Aparece la idea de la posteridad ahí y me recuerda pues al Aquiles, ¿no? De la Ilíada. Es un tío que lucha para que la gente lo recuerde. Esto es igual. El terrorismo tiene una conexión directa con la libertad de un pueblo, supuestamente, aunque son solo ellos los que la sienten, y una conexión directa con la posteridad, porque ellos quieren pervivir más allá de su tiempo, ¿no? Aunque sea a base de actos de violencia, ¿no? Bien, entonces, por eso son personajes tan contradictorios y tan bien matizados, ¿no? La previvencia de un rescoldo de honor. Entonces, y básicamente el lector lo que saca de esta novela es que el hombre contemporáneo
contemporáneo no tiene remedio, no tiene remedio, al menos si se mueve en este tipo de niveles, ¿no? De niveles de conciencia, de niveles ideológicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El gobierno es mentira, la lucha por la libertad es mentira, la identidad es mentira, todo es mentira en esta novela, y todo es mentira en el hombre moderno. El gran acierto ha sido expresarlo de esta manera y de una forma además en que no hay nada contradictorio, ¿no? En el sentido de que sabemos lo que piensa Jesús, yo sé lo que piensa él y además sé lo que piensa leyendo la novela. Entonces simplemente era apuntar algunas cosas. Está muy bien escrita, con una contención maravillosa, cosa que es muy difícil actualmente, porque normalmente como autores siempre nos dejamos llevar, aunque solo sea por el sentimentalismo. Jesús no lo ha hecho, es matemático, es una fórmula matemática, es un algoritmo, toda la novela, y eso es una de las cosas buenas que tiene, además de otras muchas. Nada más, por mi parte, nada más. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, si no, empiezo yo, que tengo aquí la primera pregunta preparada. A ver, Jesús, la había redactado simplemente así, ¿no? ¿Por qué la importancia de las ideas ha sido incrementándose a lo largo del siglo XX, ¿no? Es lo que aparece en esta novela, pese a que la gente es cada vez mucho más escéptica, ¿no? Cada vez creemos en menos cosas y, sin embargo, las ideas cada vez nos seducen más. ¿Cómo crees tú? ¿Por qué crees tú que es eso así? Hombre, yo creo que es así porque si no nos amparamos, si no nos anclamos al mundo a través de una idea, de un motivo por el que vivir, al final pasa que no somos nada, somos muy poco porque acabaremos muertos y llegará un punto en el que nadie recordará a nadie porque no habrá seres humanos. Entonces necesitamos, como en el caso de David O'Connor, una idea, un ideal por el que luchar, por el que vivir, sea violento en el caso de Ligra, en el caso del Tercer Reich, o sea pacífico en el caso del hermano. Yo creo que, claro, después de una época tan brutal que se ha vivido en Europa y en el mundo con la Segunda Guerra Mundial, que parece tan brutal que parece ficticio, que no nos creemos que haya habido un terrorismo de Estado tan salvaje como fue el Tercer Reich. Claro, a partir de ahí surge el estado de bienestar en Europa, cambia radicalmente el mundo en Europa y hacen falta ideas, porque si nos quedamos sin ideas, al final, si ya somos violentos, seríamos, yo creo, aún más violentos. De no tener una idea, un espíritu, un cimiento mental de qué es la vida, de qué hago aquí, de cómo afrontarla, de cómo vivir el día a día. Pero es que las ideas siempre nos han decepcionado, ¿no? El caso de la Revolución Rusa, ¿no? Que surge con el socialismo, que es una idea maravillosa, y después se convierte en una dictadura, ¿no? O el propio estado del bienestar actual, ¿no? Que es un conjunto de ideas importantes y que ahora está fracasando otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué somos incapaces de mantener eso ahí, ¿no? Sí, la verdad es que se dice que la democracia es dentro de lo malo, lo mejor. No, parece que no hemos llegado a tener un régimen político, un nivel de Estado que sea mejor que la democracia, que ya tiene ciertos fallos, no solo la española, sino cualquier tipo de democracia. Entonces es verdad que hoy en día estamos viviendo unos tiempos en los que parece que se disgrega Europa. Has hablado antes de que la novela es actual porque no se puede entender el estado del bienestar sin la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy en día estamos viviendo que en esta época, bueno, pues como ha sido siempre el Reino Unido, siempre ha sido una isla y enfrente ha tenido al continente, nos ha tenido a nosotros, ¿no? Hay una reflexión dentro de la novela en la que yo creo que marca esa idea del nacionalismo que se sigue teniendo en esa época y en esta de cualquier manera, el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, como el nacionalismo británico. Y eso siempre permanece, es un ancla de unirnos los seres humanos culturalmente. Hay una parte en la novela en la que están en la barca, van a rescatar a los soldados en Dunkerque y un pescador le dice al joven Ridley Stevenson, le dice, mira esa bandera que hay en el mástil. Y el chaval la mira y dice, es la bandera del Reino Unido. Dice, es la bandera que representa los ideales de la libertad, los ideales de la democracia, los ideales de nuestro país.
es una bandera que está orgullosa de todos los que están muriendo a favor de sus ideales, es una bandera que va a estar orgullosa de ti por lo que estás haciendo aquí. Entonces, todas esas ideas de los nacionalismos, de las ideas de la libertad, es que yo realmente lo que quiero plantear en la novela, con Cataluña lo planteo. Cataluña quiere ser libre y para eso quieren ser independientes. Para el nacionalismo español la libertad es respetar la Constitución y los catalanes no lo están haciendo. En la Segunda Guerra Mundial la libertad en el Reino Unido era una, pero la libertad del IRA y la libertad del independentismo irlandés era ser independientes. Es la misma libertad. La libertad del nazismo era expandirse en su espacio vital, era algo natural. Realmente solo hay un tipo de libertad y hay varias interpretaciones de ella dependiendo de qué gobierno somos, de qué país. ¿Y por qué ese trasvase continuo entre libertad individual? El hombre ya no aspira a ser libre él, sino aspira a ser libre colectivamente. ¿Eso no crees que es enajenar un poco, ¿no?, lo que cada uno es y ponerlo en manos de una colectividad que muchas veces no se comprende, ¿no? Sí, es que cada ser humano es muy distinto, entonces es verdad que es complicado llegar a un nivel tal de unión que haya millones de personas que crean lo mismo sobre un mismo tema. ¿Qué es la libertad para ti? A lo mejor es una cosa distinta a lo que es para mí, pero somos españoles y estamos en el mismo estado y probablemente seamos de la misma nación o no. Es complicado, ese doble nivel de lo micro a lo macro, de lo macrohistórico, de la situación geopolítica general a la microhistoria de cada uno de los personajes, es en realidad un reflejo de lo que yo creo que puede vivir cualquier persona. Cada persona es un mundo, tiene sus ideas y tiene sus ideales. De ahí a que los ideales de un ser humano coincidan con los ideales que tienen el resto de sus conciudadanos, pueden coincidir, pueden tener unos medios de llegar a esa consecución de los fines similar, o pueden diferir y en el grado extremo, en el caso de que normalmente minorías disientan de lo general, pues pueden surgir maneras violentas de conseguir un fin, como puede ser en este caso pues llegar a ese ámbito de lo que el IRA consideraba libertad, que era ser independientes y tener la isla Pero unificada. yo me refiero, por ejemplo, a que tú vas por tu camino y te encuentras en la encrucijada. ¿Libertad colectiva o libertad individual? Y tienes que elegir. ¿No crees tú que irse hacia la libertad colectiva supone una fuerte manipulación política? Supone mucho sacrificio personal, porque si tú eliges la libertad individual, al final vas a acabar aislado. Sí, eres un escapista, claro, evidentemente. Vas a acabar aislado porque no vas a coincidir con la libertad individual de los demás. Entonces, esa dicotomía de sacrificarme yo por el colectivo o que lo colectivo se sacrifique por mí. Esa es la decisión que en un grado último tiene que tomar cada persona. Yo no sé si sacrificaría mi libertad por la de los demás. No lo sé, hay personajes en esta novela que dicen, ¿cómo no voy a ir a luchar a la guerra si es luchar por nuestra libertad? Hay un diálogo de una pareja en la que un joven soldado le dice a la novia, tengo que ir a luchar porque están muriendo compatriotas nuestros en el continente, y ella le dice, bueno, pero si quieres protegerme, en lugar de irte a una trinchera, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Entonces, son esas dicotomías que supongo que se han dado a lo largo de toda la historia con todos los soldados que han ido a luchar y que han tenido pareja o familia. ¿Cómo me protegen mejor? ¿Yendo a luchar al campo de batalla o estando aquí conmigo? Entonces, claro, llega un proceso en el que si tú te sacrificas por lo colectivo, pierdes tu identidad personal. Pero al mismo tiempo, si tú te mantienes firme a tus ideales y a tu identidad personal y sacrificas los demás por ti, vas a estar solo, irremediablemente. Y ya estamos solos en una colectividad. Y no vas a tener honor. Por eso me refiero a que el honor es un concepto político. El honor, el nacionalismo, la libertad, al final todo es política. Todo es política y cada uno pues lo lleva a su terreno o lo lleva a conseguir un fin con distintos medios. Eso ha existido siempre y va a seguir existiendo siempre, porque cuando un ser humano se enfrenta, o una nación, un país, un estado, se enfrenta a temas tan profundos, tan sentimentales como el honor, el sacrificio, la libertad, la nación, siempre van a surgir conflictos. Es imposible que no surjan. A mí me
gustaría saber cómo es posible escribir un libro de una manera tan matemática, exponer sentimientos y diferentes psicologías que tiene cada uno de los personajes, porque no te centras, aunque trata el libro sobre la vida, los ideales de David O'Connor, pero se entrelazan diferentes historias y cada historia, los personajes tienen diferentes comportamientos psicológicos, diferentes valores, diferentes ideas. ¿Cómo plasmas todo eso a la vez en un libro y sin expresar una manera, digamos, o ningún sentimiento, tú por ninguno de ellos, como ha dicho Alonso, tan matemática, tan algorítmica? Hombre, yo no sé si esa es una novela matemática o algorítmica. Es verdad que yo y cualquier escritor, aquí está Blanca que es escritora, Alonso es escritor, al final si queremos escribir una literatura que sea verosímil y creíble, si en cualquier novela hay 40 personajes, el escritor tiene que ponerse en la piel y en la psicología de los 40 personajes. Y no tiene que compartir sus ideas, tiene que comprenderlas. Algo fundamental de esta novela es que una persona que a mí no me conozca no va a saber mi ideología simplemente leyendo la novela. Uno puede pensar, es que si has escrito una novela sobre un nazi, a lo mejor es que comparte la ideología nazi. No. Es que hay personajes que se sacrifican por la libertad de la democracia. A lo mejor si llega una guerra, tú coges el fusil y te vas a matar por la libertad y por la democracia. No tiene por qué. Yo como escritor, en una historia, tengo que meterme en la psicología de todos los personajes, porque si no, no es real. ¿Y cuál de ellos? Tengo que comprenderlo. Entonces, tengo que introducirme en su mente y a la vez mantener la distancia. Tengo que meterme en su cerebro, pero no dejar de tener mi cerebro, porque al final los personajes son lo que yo quiero y son independientes. Y la parte matemática, que a lo mejor se refería a eso Alonso, es la de, vale, tengo que hacerlo de forma racional, sin involucrarme. La composición de la novela, sí, la composición. ¿Y nos podrías decir aquí en Petit Comité cuál personaje te ha costado más desarrollar y cuál de ellos te ha costado menos? Por falta de afinidad ideológica con ellos. Por lo que tú consideres. La verdad es que ninguno de los personajes me ha costado meterme en ellos. Hay una parte que sí ha sido matemática, entre comillas, que es que a la hora de escribir la novela yo he tenido una cronología de todos los acontecimientos, de todos los personajes, de todos los lugares. Nada está al azar, antes lo comentaba con Blanca, me decía, hay partes de la novela en la que parece que queda en el aire, parece que está incompleto, que falta algo. Bueno, pues todo está medido, lo que se cierra está cerrado porque he querido hacerlo así, y lo que está abierto queda abierto porque yo he querido que sea así. Es una novela que he intentado que sea muy realista y muy verosímil. Os pongo un ejemplo. Todos sabéis la historia del chico español que salvó en Londres a un policía y fue asesinado por un terrorista. De él, ¿cuánto sabemos? 3 cosas. 4 apuntes de su vida que ha salido en los medios de comunicación, obviamente, pero no sabemos nada más de su recorrido vital. ¿Cuántas cosas de la vida de esa persona quedaron truncadas con su muerte en ese momento? Que no se lo esperaba todo. Pues ese tipo de dejar una vida en abierto con una muerte repentina es lo que se refleja en parte en esta novela. Es una novela que trata de cómo una persona, un terrorista, casi como lobo solitario, no del todo, llega a la más extrema locura de matar por sus ideas, llevándose por delante a quien sea. Y cuando se produce un atentado, claro que hay una vida que se trunca y todo queda abierto. Si yo quería escribir una historia de un terrorista que cometiera atentados, para ser lo más realista posible, tenía que hacer que el lector se encariñara de cierta manera con las víctimas, como todos nos encariñamos cuando escuchamos una noticia. Han muerto en un atentado terrorista y estaban de luna de miel. Enseguida te sientes compungido y te relacionas y sentimentalmente te unes a esa persona. Y todo queda en el aire, conoces 2 cosas de él y después desaparece en el olvido. Esta novela tiene esas situaciones parecidas porque he intentado que sea realista. No es una novela que trate una biografía entera de una persona desde que nace hasta que muere. Es la historia de un terrorista en un estado neutral, como Irlanda en la Segunda Guerra Mundial, que asesina por sus ideales y se lleva por delante vidas de personas que no se lo esperan. Entonces tienen que quedar cosas en el aire porque así es la historia. Si mañana cualquiera de nosotros nos matan o morimos, ¿cuántas cosas van a quedar en nuestras vidas pendientes?
muchísimos. Por eso hay estos aspectos de historias que quedan como abiertas, porque realmente quedan abiertas todas esas historias, todos esos planes de personas que un día van caminando por la calle y llega un terrorista de la yihad del Estado Islámico y lo mata. Esa es la parte realista que se une a la parte histórica, a la parte de la microhistoria relacionada con la microhistoria de esta época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no me ha costado ni más ni menos acercarme a un personaje o a otro. Hay un personaje principal sobre el que giran los demás, pero al final me introduzco en la psicología de todos ellos. Y como escritor mi obligación es meterme en la psicología de todos los personajes, independientemente de que yo piense como ellos o no, tenga su misma edad o no, tenga su misma experiencia vital o no, me da igual. Si no fuera capaz de hacer eso, escribiría mi memoria, mi autobiografía, porque no sería capaz de ponerme la piel de nadie más. Y entonces como escritor fracasaría. Yo es que no la he leído todavía, yo la he conocido ahora por mi padre. ¿Por qué este tema del nazismo y es que ahora mismo me estoy enterando un poco del tema y todo? ¿Por qué te ha apetecido escribir tu novela sobre este tema? A ver, yo sobre el año 2010, o sea, hace ya 7 años, cuando tenía 22, tenía planteado en mi mente escribir la historia de un asesino en serie. Pero no sabía dónde ambientar la historia, ni cuándo, ni qué motivación tendría la persona que cometiera los crímenes. Así que, pues como tantos escritores, pues tenemos muchas ideas en la cabeza que las vamos aparcando hasta que, de forma casual, llega el momento. Y sobre esos años, 2011 más o menos, vi en las noticias que Mario Vargas Llosa publicaba una nueva novela llamada El sueño del Celta. Y me picó la curiosidad. Me la compré y la leí. Y de manera muy resumida, El sueño del Celta es una biografía novelada de Roger Casement, que era un irlandés que trabajaba como diplomático para el Imperio Británico y estuvo destinado en el Congo y en el Perú. Este hombre, Roger Casement, acabó renegando del Reino Unido por las atrocidades que veía que los colonos hacían en el Congo y el Perú, y se acercó al independentismo irlandés que hizo el alzamiento de Pascua. En 1916, un grupo de intelectuales, de socialistas, de poetas irlandeses se atrincheró en la sede de correos de Dublín, de la capital, y proclamó la República de Irlanda, de manera unilateral. Ahora estamos viendo lo de Cataluña. Hace 100 años los irlandeses ya lo hicieron, ¿no? Por este ansia de libertad. Y en ese alzamiento de Pascua, hicieron barricadas por parte de la ciudad y el Imperio Británico los masacró. Salvo algunos, como a Eamon de Valera, que fue condenado a muerte, se le conmutó la pena porque no era irlandés y acabó siendo primer ministro de Irlanda en la Segunda Guerra Mundial. En este año 1916, en mitad de la Gran Guerra, lo que sucedió fue que Roger Casement viajó al Imperio Austrohúngaro, viajó a Alemania, porque querían pactar que si el Imperio Austrohúngaro, si Alemania invadía el Reino Unido durante la guerra, les permitiese ser independientes y les permitiese unificar la isla. Todos sabéis que está Irlanda del Norte, están los 6 condados que son británicos y luego está Irlanda del Sur. Bueno, pues el plan de los independentistas irlandeses en el 16 era aliarse con el imperio y si el imperio invadía el Reino Unido, pues llegar al pacto de nos dejáis ser libres. No funcionó. Roger Casement viajó a Alemania y le detuvieron en un submarino cuando estaba regresando. Esta es la historia condensada en 1 minuto y medio del lanzamiento de Pascua. Al saber esta relación de Irlanda, el independentismo, y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, en el año 2011, yo me pregunté automáticamente, ¿y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Porque en España tenemos un grave problema educativo y un grave problema social, que es que no sabemos de historia. No sabemos de la historia de España, porque no nos la quieren enseñar en los sistemas educativos. Si tú quieres ahondar en la educación, en la cultura, tienes que hacerlo por tu cuenta, porque el Estado no te lo va a decir, porque yo estoy convencido de que si los partidos políticos hicieron que los ciudadanos fuésemos críticos y tuviésemos educación, no les votaríamos. Entonces, para evitar que seamos críticos, inteligentes, que sepamos lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, impiden que conozcamos el pasado. Pero eso pasa en muchos sitios. Sí, por supuesto. Pongo el ejemplo de España porque estamos en España.
Pero eso pasa en muchos países. Cuanto más ignorante seas, más manipulable. Exacto, exacto. Entonces, conocer lo que pasó en Irlanda en la Primera Guerra Mundial me llevó a investigar qué sucedió en la Segunda. Y cuando vi que el contexto histórico se repetía, que había una relación entre el independentismo irlandés, Alemania, pues enseguida dije, ¿tendría sentido escribir una novela con un miembro del IRA que fuera filonazi, aunque el IRA no fuera nazi? Vi que tenía sentido, que había miembros históricos, historias reales, por las que me podía basar, y por eso decidí ambientar la novela en la Segunda Guerra Mundial. Para mí había algo muy importante para escribir esta novela, cuando no sabía dónde iba a ambientarla, que era la motivación de los crímenes. Dio la casualidad de que al conocer esta historia de Irlanda en la Segunda Guerra Mundial, enseguida la motivación me llevaba a elegir obligatoriamente dónde y cuándo. De no haber comprado El sueño del Celta, de no haber ido a la librería y comprar el libro y no haberlo leído, pues esa novela no existiría. Entonces, de forma casual, pues tuve esa idea y por eso decidí ambientarla en Irlanda, cuya historia no conocemos, pero que es muy interesante. Es una historia realmente muy literaria. Os sorprendería la cantidad de historias que son novelas que hay en la historia de Irlanda en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Bueno, pues por lo menos has sabido sacar, ¿no? De esa... Te has hecho la pregunta, ¿no? Eso es lo importante. Es lo importante. Te has hecho la pregunta y has visto que efectivamente ahí había un argumento, ¿no? Sí, a lo mejor si Irlanda hubiera colaborado con Inglaterra, si hubiera posicionado, no hubiera existido el IRA, pues esta novela obviamente no existiría, pero de forma casual, pues la historia me dio el argumento para hacerlo. Esta mañana me han publicado esta tarde una entrevista en Europa Press a tenor de la presentación, y yo comentaba que la novela histórica es un tablero de ajedrez. Es un tablero, tú tienes el tablero, el cuadrilátero, que es el país en el que está la novela, tienes las piezas, que son los personajes, y tienes las reglas del ajedrez, que es los acontecimientos históricos, la realidad. Y tú lo que haces es, como en literatura, en novela histórica, introduces piezas nuevas. Pero introduces piezas nuevas que interactúan perfectamente con las reglas del juego. Y entonces, si eres capaz de meter piezas nuevas, como David O'Connor, este terrorista, Mark Brown, soldado, si tú introduces estas piezas en el tablero y eres capaz de que interactúen con las piezas ya existentes y lo mezclas de tal manera que un lector, como me pasó a mí con El sueño del Celta, lea la novela y se pregunte qué es real y qué es no, pues ahí yo creo que está el quid de la cuestión de la buena novela histórica. Que tú la escribas y digas, pues esto es real. O sea, O podría haber pasado. podría haber pasado perfectamente. Porque no es ciencia ficción, es un terrorista de carne y hueso. Que pone bombas como ponen bombas los terroristas de carne y hueso. Y están personajes históricos, Churchill, de Valera, Son Russell, el líder del IRA en la época, Lillian Guterich, enfermera del cuerpo expedicionario británico. Se comportan como se comportaban en la realidad. Y lo que hacemos los escritores de novela histórica es, con una novela histórica, llenar los espacios vacíos que hay en la historia. Nos metemos en el backstage, ¿no? en la tramoya, en la parte de atrás del teatro, y decimos, vale, Churchill da un discurso, el famoso discurso de jamás nos rendiremos, de lucharemos en los lugares de desembarco, lucharemos en los mares, ese famoso discurso que dio ante el Parlamento británico en el mes de junio del año 40. Tú tienes ese discurso. Si en el momento en el que tú te posicionas con un personaje ficticio alrededor de ese discurso, te colocas en el papel de los británicos tal y como vivieron ese discurso. Y tú te preguntas, ¿existió realmente ese personaje que está escuchando por la radio a Churchill? ¿Existe ese personaje que va caminando por Londres asustado por los bombardeos nazis? ¿Existieron? Estos personajes en concreto no, pero muy parecidos a ellos sí. He intentado hacerlo lo más realista y verosímil posible. Por eso hay contradicciones, la lucha por la libertad que existía, el nacionalismo que existía, hasta qué punto puedo sacrificarme por mis ideales o no.
hasta qué punto yo sigo mi camino y hago que la colectividad me siga, o me voy con la colectividad y me sacrifico a mí mismo. Todas esas tensiones que existen en la realidad he intentado plasmarlas lo mejor posible en esta novela, porque no es ciencia ficción, al final es novela histórica. Si vosotros leéis la novela y os interesa y por cualquier motivo ponéis a investigar qué es verdad y qué es no en esta novela, pues para mí será un gozo, y para cualquier escritor de novela histórica lo será. Intrahistoria, ¿no? Sí. La combinación de lo macro y lo micro. Todos conocemos lo macro, todos conocemos a los políticos, pero no conocemos... Yo la he leído y me ha gustado. Eso es mío. Yo lo que intento es eso, es la novela histórica. Si leéis cualquier novela histórica, al final lo que se combina es eso. Es lo real con lo ficticio, los grandes personajes de la historia, quienes todos conocen, vistos a través de los ojos de personajes ficticios que no existieron, pero que perfectamente pueden existir. Eso es, creo que es lo maravilloso y lo mágico de la novela histórica. Y es lo que yo, mejor o peor, he plasmado en esta novela asequible de unas 300 páginas. Tampoco no es un libro de Ken Follett, no es La caída de los gigantes ni nada por el estilo, porque no me veía todavía con la suficiencia y el conocimiento suficientes como para ponerme con una novela histórica de 1000 páginas, pero esta es un primer avance, es una primera andadura en este género que bueno, estamos compartiendo hoy aquí, que Alonso ha analizado de cabo a rabo. Es que yo acabo de leer una novela en un club de lectura que se lo comenté a Jesús sobre un premio Pulitzer y que tiene que ver también con la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que ahí, en vez de una novela que ponga las cosas tan crudas como un terrorista, tan asesino y demás, Jesús se lo comentaba, que me recuerda un montón a tu novela muchas cosas, y luego cuando lo hemos comentado en el club de lectura, las personas que lo han comentado salieron muchas cosas de la guerra, entre ellas, pues claro, como Francia, que también se relata en eso, fue colaboracionista bastante. Los franceses, cómo se traicionaban. Lo que pasa que ahí, en esa novela, el premio Pulitzer, lo han hecho muy tierno, poniendo a una chica ciega, que es la protagonista, con un chico joven que va por los ideales en un principio, creyendo que era lo bueno de los nazis, lo que tú decías antes, Alonso, de que era lo que tenía que ser, y para él pensaba que era su libertad, cuando luego ya se dio cuenta de lo que realmente las ideas que buscaban los nazis, ya casi no eran unos críos. Entonces me ha recordado mucho lo que está diciendo Jesús de lo que se va hoy sacando, como va a sacar la batalla de Dunkerque y demás, de que la Segunda Guerra Mundial es que está ahí, y sigue teniendo mucho protagonismo. Entonces nosotros, el día que leímos, el día que nosotros estuvimos analizando la novela esta, casi toda la semana, ahora el día 12, salieron muchos aspectos de la novela que tiene a Jesús. Y le digo a Jesús, y que tú hubieras leído la novela del señor este, que es un americano. Todas las épocas vitales son herederas del pasado. Todas. Es imposible decir, estamos en un periodo histórico en el que nada es herencia del pasado. Porque Más histórica está relacionada a la batalla en San Malo, en Francia, cuando esa ciudad la destruyeron, que fue muy difícil para los aliados reconquistar la ciudad. Y con una muy encarnizada, destruyeron la ciudad, entonces está ahí también la historia de ahí. Lo que pasa es que en esa novela, por ejemplo, los personajes reales que saca Jesús histórico, de personajes de presidente de mano, pero sin embargo otros aspectos de lo que sufrieron los personajes, como dice por ejemplo la prostituta en este caso, ahí por ejemplo son personas, una chica ciega, el padre que le encarcela, gente inocente. Entonces ahí se ve también la trama de cómo exactamente los personajes sufrían y qué decisiones tomaban y por dónde tiraban. Entonces nos preguntábamos lo mismo, si nosotros tuviéramos que estar en esa situación, nuestro ideal de libertad por dónde tiraría. A lo mejor cambiamos y no éramos lo que pensábamos. Esto es cuestión de las circunstancias. Es que yo pienso que la guerra es algo que te hace, y esos ideales que tenemos, que pensamos, yo creo que una guerra se tiene, yo creo que se va abajo. Va buscando la supervivencia. Algo que planteo en la novela y que en ese sentido sí estoy de acuerdo con el terrorista es que en la Segunda Guerra Mundial no podías mantenerte neutral. ¿Cómo mantenerte neutral si en un lado está el nazismo que quiere acabar con todo de forma tan salvaje? Entonces unos eligieron ser colaboracionistas y estar con el nazismo porque pensaban que era lo que iba a triunfar, lo que iba a unificar Europa, sin saber cómo iban a hacerlo.
y la otra parte era pues enfrentarte a ellos, pero mantenerte neutral, como en este caso por motivos geopolíticos, por motivos de supervivencia política decidió de Valera para Eire, para Irlanda, es que es muy difícil. En otras guerras que son lejanas para nosotros a lo mejor sí te desentiendes, pero en una guerra en plena Europa con el nazismo enfrente no puedes ser neutral, es imposible. ¿Cómo te desentiendes de eso? Si la humanidad está muriendo con el nazismo, es imposible. Entonces, eso lo tengo en común con el personaje. Él decide alinearse con el nazismo por interés y por ideología, porque cree que Hitler es la luz que va a iluminar el camino del futuro. Hay una frase de Primo Levi, ¿no?, que es muy conocida, ¿no?, cuando dijo que, claro, que después que cómo se podía seguir escribiendo después de Auschwitz. Sí, Es que no tiene sentido, no hay un sentido en el hecho de escribir. Y cuando llega Hitler, claro, cuando llega Hitler, la última idea de Europa que se había tenido era la de Giordano Bruno y la de Erasmo. Y todos los europeos más o menos aspiraban la propia creación de la Unión Europea, ¿no?, que ahora tan mala impresión nos está dando, ¿no?, porque es una unión absolutamente económica, donde no se salvaguarda nada y donde incluso cada país por sí mismo y todos los países en conjunto están acabando con la educación, a partir del Plan Bolonia. Entonces, claro, se necesita un nuevo humanismo, porque es que Europa es el continente del humanismo y está desapareciendo. Cada vez nos estamos pareciendo más a los Estados Unidos.